El Evangelio de Lucas, capítulo 13, comenzamos hoy. Vamos a leer 3 versículos nada más, 4, versículos 6 al 9 vamos a leer. Y vamos a hablar de un tema difícil, duro, pero que es una verdad bíblica. Lucas capítulo 13, versículo 6 al versículo 9. Dicen amén cuando lo tengan. 13, versículos 6 y 9. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amén. Y amén. Hasta ahí leemos la palabra. Ok. El tema para este día sábado, la parábola de la higuera estéril. Ese es el tema. Y decir que es bien complicado dar un concepto de lo que es una parábola, porque cuando uno lee el pasaje, uno se queda preguntando, ¿a qué se debe esto? ¿A qué razón el Señor está diciendo esta parábola? Y es interesante leer los primeros versículos del capítulo 13, que encontramos ahí que el Señor les estaba hablando a todos los que estaban alrededor de él. Entre ellos andaban unos fariseos, pero también andaban discípulos. Y vienen, empiezan ellos a hablarle al Señor, o le dicen al Señor sobre unos galileos que habían sido muertos por Pilato, que Pilato los había matado, los había asesinado, y había revuelto la sangre de estos galileos con la sangre del sacrificio, o con el sacrificio que ellos estaban presentando en el templo de Dios. Entonces viene el Señor, les empieza a decir a ellos, ustedes piensan que a estos galileos, por lo que les pasó, eran más pecadores que cualquiera que ustedes. Y Él les dice, y no es así, yo les digo que no es así. Y luego Él les llama también y les dice, ustedes creen que aquellos 18 hombres que murieron cuando les cayó una torre encima, que eran de Jerusalén, ustedes creen que eran más pecadores que ustedes, y yo les digo que no, les dice. Entonces, basándose en eso, el Señor les dice, entonces les digo, si no se arrepienten, todos ustedes van a perecer igual, van a morir igual, van a desaparecer, van a terminar igual. Y es ahí donde el Señor empieza a contarles esta parábola, que hoy acabamos de ver. Ese es el contexto de la parábola. Y que les empieza a hablar de esta parábola que por título le ponen la parábola de la higuera estéril. Que eso nos revela algo, nos dice algo. En primer lugar, el Señor estaba hablándoles de ciertos galileos y de ciertos judíos o gente de la ciudad de Jerusalén, judíos o israelitas de la ciudad de Jerusalén. Entonces notamos primero que los ejemplos que el Señor estaba tomando, estaba hablando de pueblo de Dios, de pueblo israelita. Y que ahora Él viene y les dice, si vosotros no os arrepentís, van a perecer igual. Y luego viene y les dice, les cuenta esta parábola. Resulta, dice, que vino un hombre que tenía una plantación, que en esa plantación había una higuera. ¿Qué es una higuera? Una higuera es un árbol, se conoce como un árbol, aunque cuando uno lee la higuera, da la impresión de una mata, ¿verdad? Tipo de huisquil, ¿verdad? Da la impresión. Pero en realidad una higuera era un árbol, solo que la higuera en lugares rocosos tiene el elemento que sale de una manera como una
Ajá, es como una mata, por decirle, en lugares rocosos. Pero en lugares de tierra fértil toma la amplitud y el tamaño de un árbol. Y más o menos llega a crecer de entre 6 a 9 metros. Eso es una higuera. Y sus frutos son los higos. Ahora, lo interesante es eso, que la higuera tiene la capacidad de dar fruto tanto en terreno pedregoso o malo, como en terreno bueno y fértil. Entonces, el fruto de ella es el higo, que el higo viene a darse en las ramas más débiles del palo. O sea, los higos no crea que los da en ramas fuertes, sino en las ramas más débiles y delgadas nace el fruto de ese árbol. Un higo lo podemos llegar a comparar con lo que nosotros conocemos como una uva, parecido. Entonces, se utilizaba para diferentes cosas el higo, pero también tenía su contrario, la higuera que daba higos silvestres, que no eran aptos para comer. Entonces, en la higuera que estaba en el terreno de este señor, de este hombre, dice que un día vino a su viña y fue a buscar fruto en esta higuera. Y según cuenta el relato, ya era tiempo que esta higuera diera fruto, porque dice él de que ya hace 3 años que la plantó. Es decir, que ya tenía 3 años desde que la higuera fue plantada, creció y ya era tiempo que ésta diera frutos. Y cuando su dueño, su señor, viene a buscar el fruto en la higuera, resulta que no encuentra nada en ella. Entonces, el señor de la viña, el dueño de la viña, manda a llamar al viñador. El viñador era el encargado de la viña. Era el que estaba encargado que la viña estuviera bien y dando fruto, que estuviera cuidando que ésta no le faltase nada para no poder dar su fruto. Y le dice, bueno, le menciona ahí que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Entonces le manda, córtala. Córtala porque está inutilizando la tierra que tenemos. Es decir, le dice, es una higuera que no sirve para nada, más que me está quitando el espacio donde pudiera estar otra que diera fruto. Entonces le dice, córtala. Pero el viñador intercede por la higuera. Y le dice, Señor, le dice, deja que todavía este año, dale un año más, en el cual yo cabe alrededor de ella y la abone. Es decir, la iba a tratar, iba a abrir un zanjo alrededor para poderle poner agua y pueda retener más. Y aparte de eso le iba a poner abono para que ésta pudiera dar fruto. Y le dice, y si diere fruto al cabo de un año, pues qué bueno, bien para la higuera porque no la van a cortar. Entonces, cosa buena y te va a dar fruto. Pero si no da fruto, entonces sí le dice, y ni siquiera le dice, la voy a cortar, entonces sí, córtala. O sea, tú puedes venir, tú mismo puedes venir y cortarla. Esa es la parábola, y la parábola está en el contexto de lo anterior que les mencioné, en que ellos le estaban hablando al Señor de los galileos que habían muerto, asesinados en las manos de Herodes, y la sangre de ellos la habían revuelto con el sacrificio. Entonces, para el judío eso era algo terrible. Era un sacrilegio. Entonces, y lo veían como una maldición de Dios. Lo veían como un castigo de Dios. Pero bien el Señor les dijo, ustedes piensan así porque creen que ellos eran más pecadores que ustedes. Y yo les digo que no, les dice. Y ustedes piensan que aquellos 18 que les cayó la torre encima y murieron, les dice. Ustedes piensan que fue un castigo de Dios porque eran grandes pecadores. Pero yo les digo que no, les dice. Porque ustedes también, si no se arrepienten, van a perecer igual. En el contexto ese está. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está revelando el Señor a través de esta parábola? Y cabe decir que, les dije al principio, que
dar un concepto de parábola es bien difícil. Más que poder decir de que parábola la podemos expresar de la siguiente manera, diciendo que parábola significa poniéndolo a la par. Es decir, una parábola es como la idea de algo que es parecido, pero no es ni siquiera una similitud, sino que es algo que se puede poner a la par, para dar un ejemplo. Entonces, a la luz de esa parábola de la higuera, se nos está revelando algo que es parejo. Dios te bendiga, Carlita, entra. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos? Esa parábola, en primer lugar, lo que nos está diciendo es que todos los seres humanos, lo que merecemos es el castigo de Dios, la muerte, el morir, el perecer. Y no importa la forma en que uno u otro muera, todos lo merecen. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso el Señor les dice, no crean que aquellos eran más pecadores. No, eran tan igual pecadores como ustedes. Y les digo a ustedes que si no se arrepienten, igual van a perecer. Entonces, lo mismo pasa con la higuera y les revela. Porque ustedes son como la higuera. Cada uno de ustedes son la higuera. Y Dios, mi Padre, es el dueño de la viña. Es el poseedor de la viña. ¿Y quién es el viñador? Es el Espíritu Santo, el viñador, hoy en día. Entonces, Él les dice, vosotros sois la higuera. El problema es que mi Padre viene a buscar en ustedes fruto, pero como son malos, no haya frutos buenos. Y en algunos ni siquiera frutos haya. Entonces son una higuera estéril que ocupan la tierra de Dios y no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo. Yo me acuerdo que antes, como iglesia cristiana evangélica, se pregonaba aquello que se decía, el hacha está puesta para todo árbol que no dé fruto, será cortado. Y esa es una verdad bíblica, que se nos es revelada en el diario vivir, porque, repito, nosotros somos higueras delante de Dios. En Isaías me parece que es, sí, en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, vamos a encontrar la similitud de esto, donde el profeta habla de Israel igual, como una viña, y que dice, los hombres son las higueras. Capítulo 5, versículo 1 al 7. Y nos revela esa verdad por medio de esta parábola. Que Dios, tarde o temprano, vendrá a cada ser humano. Y Él espera hallar frutos buenos en cada ser humano. Pero si no haya frutos, ya sea buenos o malos, dice de que entonces le cortará. Y esto también es parte de los cristianos. Es decir, esto no es solamente para los incrédulos, no, también para los creyentes. Porque los creyentes igual, la Biblia nos demanda a nosotros, nos enseña que Dios espera frutos dignos de arrepentimiento de nosotros. Pero si no encuentra Él frutos dignos de arrepentimiento a su debido tiempo en nosotros, entonces en balde estamos aquí. Y vamos a leer textos donde se nos revela que cuando no encuentra frutos dignos de arrepentimiento, Él no duda en quitarlos, porque dan mal testimonio de Cristo. Porque blasfeman el nombre de Cristo al dar un testimonio contrario al que debiéramos dar. Por eso yo siento que en el caso de los creyentes, la aplicación de esta parábola de la higuera es más terrible. Es más terrible porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la revelación de Dios a través de la Escritura. Y no dar frutos aún así. Es como el tema del sábado pasado, ¿no? Somos más responsables. Ahora bien, pero Dios da oportunidad, hermano. Porque eso es lo que muestra.
Porque el señor de la viña dijo, córtala. Pero el viñador dijo, déjala un año más. Dale un tiempo más. Es Jesucristo. Jesucristo también. Toma la tipología de Jesucristo. Como un intercesor. Entonces le dice, dale un año más, que es lo que él ahorita está haciendo, ¿verdad? En los cielos, está intercediendo por nosotros. No está intercediendo ningún otro ni ninguna otra. No, Jesucristo es el que está intercediendo por nosotros en el cielo. Entonces, él le dice al Padre, dale un tiempo más, va a cambiar. Dale un tiempo más, va a llegar a comprender la Escritura. Dale un tiempo más. Se va a empezar a parecer a mí, dale tiempo. Ahorita tal vez no se parece en nada, pero dale tiempo, llegará a parecerse a mí. Llegará a parecerse, dale más tiempo. Préstamelo 3 años más y ya vas a ver, 3 años más va a ser más fiel de lo que ahora es. O préstamelo 1 año más y al terminar ese año va a ser fiel. Ahorita es infiel, pero va a ser fiel cuando termine con él dentro de 1 año. Así está Jesús, intercediendo por nosotros. Y aunque nosotros estamos dando mal testimonio, Él va a obrar en nosotros. Él va a obrar en cada uno de nosotros. Entonces, Él nos está dando oportunidades. Ahora, aquí hay otra verdad. Que Dios desea que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Eso en cuanto a los creyentes. Ahora, a los del mundo, también Dios espera frutos. Porque Él es el juez. Porque Él visita cada vida. Y cuando determina que una vida no está haciendo bien, entonces Dios la corta. Por eso dice la Escritura que Él es el que ha determinado nuestros días, dice. Oiga, es decir, Dios ha dado un número de vida o de días para la vida de cada uno de los seres humanos. Dios le ha dicho, a ti te voy a dar 100 años, a ti te voy a dar 60, a ti solo te voy a dar 17, a ti te voy a dar 40. ¿Pero por qué lo hace Dios así? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe que muchas veces nosotros acortamos nuestra vida por la multitud de pecados que tenemos. O sea, no crea que Dios ha determinado, este va a morir a los 70 porque yo quiero que muera a los 70 y punto. No, Dios ha determinado, porque sabe qué tan malos y pecadores vamos a ser. Y le digo, la Biblia enseña que el pecado reduce los días de la vida. Y el primer ejemplo es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sobre la tierra sean largos. Y una vez predicando de eso les decía, ¿qué sería lo contrario? El que no honra a su padre y a su madre, sus días son cortos. ¿Sabes? Por eso los hombres cuando más se dan a la maldad, cuando los hombres más se dan al pecado, menos viven, hermano. Por eso bien dice la Biblia, el impío cuando planea maldad para sí mismo está preparando una trampa. Él mismo está preparando su sepulcro, su muerte. Porque el que siembra la muerte a uno, para sí mismo va a cosechar un homicidio. Eso es una verdad. Entonces, Dios desea que demos frutos dignos de arrepentimiento. Y más como creyentes. Si un creyente no está dando frutos dignos de arrepentimiento, está en duda su salvación. Y eso lo hemos estado viendo en el tema de la justificación. Porque los detractores de la salvación solamente por la gracia dicen, es que si usted dice que la gente se salva solo por la fe, va a venir la gente y va a decir, bueno, yo soy salvo por la fe, y como ya soy salvo por la fe, entonces me puedo dar al pecado y pecan y son más malos como cuando no eran cristianos. Eso dice. Aquellos que niegan que la salvación venga puramente por la fe. Pero la Biblia enseña que aquel que verdaderamente es salvo por la fe, vive una vida justa. Vive acorde al Evangelio, vive acorde de la palabra de Dios, porque ha sido transformado, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Y es ahí donde Dios espera que demos frutos. Porque dice Dios, ¿has nacido de nuevo? Pues entonces da frutos dignos de arrepentimiento.
Y los frutos no son para que Dios se convenza que nosotros hemos nacido de nuevo. Los frutos dignos de arrepentimiento son para testimonio para los hombres que nos ven. Por eso Dios desea eso. Y por eso Dios viene. Y cuando mira que un cristiano no está dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces Dios dice, no, mejor lo corto, me lo llevo, pero que no siga haciendo que mis enemigos blasfemen mi nombre por culpa de él. ¿Qué fue lo que le pasó a David cuando pecó? Recuerden lo que el Señor le dijo. Por cuanto hiciste así, menospreciaste mi palabra, mis enemigos blasfeman, le dijo. Así le dijo. Y vino David, cayó, ¿verdad?, en quebranto delante de Dios. Y Dios le dijo, he oído tu clamor y te he perdonado. Pero tu hijo que nacerá de Betsabé morirá, le dijo. Y la espada, le dijo, no se apartará de tu casa. ¿Oíste? Porque vino Dios y buscó frutos en la vida de David y encontró frutos malos. No lo cortó, le dio oportunidad, pero sufrió las consecuencias. Ahora, veamos unos textos que nos hablan sobre lo que Dios espera de estos frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Salmo 1, verso 3. Libro de los Salmos, capítulo 1, verso 3. ¿Lo tenemos? Léanlo. ¿Cómo dice? Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Oye, Dios espera en el libro de los Salmos, dice que espera que seamos como árbol plantado que da fruto a su tiempo. Y debe estar plantado junto a corrientes de agua fresca. Oiga ese. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué frutos espera Dios? Aquí tenemos la lista. ¿Qué frutos espera Dios de un cristiano? Ahí tiene la lista usted. Dios espera de nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son las cosas que Dios espera de una persona que dice ser un creyente. Oiga, no de un incrédulo, de un creyente. De un creyente. Leamos conmigo Efesios 5:9, que está delante de Gálatas 5:9. Dice ahí, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otras palabras, si usted quiere encerrar lo anterior, en estas tres palabras se encierra: bondad, justicia y verdad. En esas tres cosas. Entonces Dios espera que nosotros seamos bondadosos, justos en todo lo que hacemos, y que en todo que actuamos y hablamos y pensamos sea la verdad. Eso espera Dios de los creyentes. De los creyentes. Lea conmigo Romanos 6:22. Romanos 6:22. Después del libro de los Hechos, ahí lo encuentran. Dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto que espera Dios? La santificación. Como cristianos, como creyentes. Entonces, no puede un creyente decir,
yo estoy bien con Dios y viviendo en pecado, en impureza, en maldad. Y así usted puede encontrar varios textos y le voy a mencionar algunos, no los vamos a leer todos porque son bastantes. Puede leer Mateo 13:23, Santiago 3:17, Juan 15:5, que habla de esto. Si quiere leamos este último, Juan 15:5. Juan capítulo 15, verso 5. Dice ahí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando un cristiano no puede dar frutos dignos de arrepentimiento, la razón es porque está separado del Señor. Aunque diga yo estoy con el Señor, aunque diga el Señor me ama, está separado del Señor. Un verdadero creyente que da frutos dignos de arrepentimiento está ligado al Señor. Está amarrado su corazón al Señor. Amén. Entonces, si el Señor espera frutos dignos de arrepentimiento de los creyentes, nosotros debemos entonces poner cuidado de eso. Porque la Biblia también nos habla sobre el destino de los infructuosos. Y aquí en la parábola lo tenemos. Que el Señor dice, si no da frutos, pues córtala. Córtala. Córtala porque no sirve de nada. Yo siempre he dicho eso. Por eso yo digo, un verdadero creyente no puede estar quieto. Un verdadero creyente nunca se queda solo viendo lo que los demás hacen por el Señor. No. Alguien que hace así, está en duda su cristiandad. Sí le digo, está en duda su cristiandad. Porque usted cuando lee la Biblia del Nuevo Testamento, usted encuentra que todos los que fueron creyentes hacían algo por el Señor. Allí hubo una María que se tiró al suelo y le regó sus pies con lágrimas y le enjugó con sus cabellos. Allí hubo una María que le servía con su hermana Marta, que le daban posada y servían a los demás. Ahí ve a unos 12 que también iban sirviendo al Señor. Luego mira usted un Pablo que nomás se levantó y empezó a pregonar al Señor. Bueno, ¿y cuántos hombres de Dios usted encuentra que se convirtieron en hombres y mujeres que hacían algo para Dios, que buscaban dar frutos dignos de arrepentimiento? Fíjense. ¿Sabe que antes, entre la iglesia y los creyentes, una señal de que alguien había cambiado, que alguien había sido tocado por el Señor, era que se ponía a servir al Señor? Esa era una señal. Es decir, que ellos determinaban a alguien como verdadero creyente cuando esa persona se ponía al servicio de Dios, cuando se ponía a servir a Dios. Hoy no, ¿verdad? Hoy tenemos cristianos que dicen, soy cristiano, pero ni van a la iglesia, ¿verdad? Hoy tenemos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero no hacen nada por el Señor. Yo le digo, a la luz de la Biblia, tales personas está en tela de juicio su cristiandad. Está en tela de juicio. Vienen a ser como unas vírgenes insensatas, que no están siendo precavidas. Así vienen a ser. Entonces, ¿cuál es el destino para ellos? Se ha cortado. Por eso la Escritura también dice que en aquel día que Él venga, estarán dos en el campo, dice. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué cree? Porque uno le sirve al Señor, pero el otro es cristiano, pero de nombre. Estarán dos, dice, en el molino moliendo, dice. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué cree? Porque una estará trabajando y la otra no. Por eso el Señor, note que nunca dice, estarán dos platicando, una será tomada y la otra, en ambos casos dice, estarán ocupadas supuestamente. Porque uno está en el campo y el otro está en el molino. Pero usted sabe cómo es las cosas, ¿verdad? Cuando hay dos en la misma tarea, ¿qué pasa? Generalmente uno es el que trabaja y el otro está viendo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa.
Por eso el Señor dice eso, porque en los postreros tiempos habrán gente que dicen ser creyentes, pero no estarán ocupados en la obra de Dios, sino que estarán ociosos de nombre, pero no estarán haciendo nada. A eso dice el Señor. Es como la higuera estéril, no dan fruto de nada, no tienen ningún fruto. Ahora, claro, hablamos de que el Señor da oportunidades, pero siempre hay una última oportunidad. Siempre hay una última. Y el problema es ese. Yo me acuerdo una anécdota que comentaban que había sucedido aquí en el país. De aquel joven, creo que ya se le he contado alguna vez, que había una campaña y a una hermana Dios le dijo, anda y acércate, y le dice hasta el nombre del joven, y dile a Julano que le doy esta última oportunidad para arrepentirse. Si no, se perderá. Y fue la hermana y le dijo, Julano de tal es usted. Sí, dice el Señor, esta es la última oportunidad que te doy para que te arrepientas. Porque si no te arrepientes, perecerás. Y aquel joven se rió en la cara de la hermana y le dijo, ustedes son unos grandes locos, lunáticos, que no sé qué. Y dice que el joven siguió su camino. A la esquina murió arrollado. La esquina murió arrollado. Pues le digo, yo en mi familia tengo ese otro testimonio. Yo llevo el nombre Jorge por mi abuelo de parte de papá. Él así se llamaba, Jorge. Era un hombre que trabajaba en aserraderos y dicen que ganaban bien en aquella época los hombres que trabajaban en aserraderos. Y mi abuelo era borracho, le gustaba tomar, y otra cosa que tenía, que le gustaba andar descalzo. Entonces mi abuela fue la primera en la familia que conoció al Señor. Y luego mis tías y así fueron creyendo, solo faltaron mis papás y el otro tío que tengo en Canadá. Pero un día resultó de que a mi abuela Dios le habló y le dijo, dile a Jorge, lo que les mencionaba hace un rato, que el hacha está puesta en el tronco del árbol. Y todo árbol que no daba en fruto, le dijo, será cortado. Dile, le dijo. O sea, el mensaje estaba claro. Y según me han comentado, le dijeron a mi abuelo. Pero él no hizo caso. Él siguió en su misma vida de borracho. Hasta que un día borracho, pues, lo agarraron los soldados y lo mataron. La palabra de Dios había llegado y le había dado una última oportunidad. Pero él no la vio. Entonces Dios da últimas oportunidades. Lea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 2. Juan 15, 22. Dice ahí, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Es decir, hermano, que el Señor, cuando ya vino a la vida de una persona a buscar fruto y no la halló, y le ha dado una oportunidad más, ya no tiene excusa del pecado. Hay gente que juega con Dios y viene Dios y ha llegado el momento de su muerte y le claman a Dios, Señor, Señor, si me salvas de esta, yo te voy a servir. Y Dios les cree, no porque lo puedan engañar, sino porque Dios es misericordioso y da una última oportunidad. Aunque Él sabe en su omnisciencia que el tal no se arrepentirá. Pero en su amor tan infinito, Él le da una oportunidad. Yo le he llegado a pensar que es para que Él mismo se convenza que tuvo todas las oportunidades para poderse salvar. Pero al final terminan muriendo sin Dios y sin esperanza. Porque Dios da una última oportunidad. Y allí ya no hay excusa. Porque ya Él vino y les habló. Mas ni así quisieron. Imagínense. Entonces, es terrible, hermano. La Biblia, hay gente que cree que dice, no, como Dios es amor, no nos puede condenar. Si Él es amor, pues
¿cómo nos va a mandar al infierno? Pero la Biblia dice que aunque Él es amor, también es fuego consumidor. Y Él dice en su palabra también de que Él no pasará por inocente al culpable. El que se arrepienta, le serán perdonados sus pecados, pero el que no se arrepienta, perecerá. Y esto es con los creyentes y los no creyentes. Es decir, ¿tenemos segura la salvación? Claro que sí. Pero debemos de demostrar a los ojos del mundo que somos verdaderos salvos por los frutos dignos de arrepentimiento. Ahí andan unos locos, ¿verdad? Que dicen que Jesucristo es un hombre, ¿verdad? Y dicen que son salvos, pero yo me acuerdo que me decía una esposa de uno de ellos, me decía, mire, decía, si Él cambiara, pues yo creyera en lo que Él cree. Pero hablan tanto de Biblia, hablan tanto de Él, hablan tanto de lo otro, pero siguen siendo los mismos. Siguen siendo las mismas personas. Los mismos pecadores. El Evangelio muchas veces ha quedado así por nosotros mismos. Porque nosotros pregonamos al Dios de amor, pero no mostramos amor, que es el fruto del Espíritu. Porque hablamos del Dios del perdón, pero no damos perdón. Y es un fruto del Espíritu. Y eso es lo que pasa. Entonces yo le digo, 100% seguro, Dios prefiere llevarse a un creyente que no está dando frutos dignos de arrepentimiento. Prefiere llevárselo, matarlo, a que siga siendo motivo de blasfemia. Y es lo que dice Pablo. Dice que se sentaban y decían, vamos a tomar la cena del Señor. Y levantaban el pan y levantaban el vino y terminaban borrachos. Imagínense. Entonces Pablo le dice, por eso algunos de ustedes están débiles, están enfermos. Y algunos hasta allá duermen, es decir, están muertos. Pues. Porque el Señor prefirió malmatarlos Él a dárselos al diablo para que los malmate. Así, hermano. Por eso yo le digo algo. Yo soy de los que considera que estar en el Evangelio es gracia de Dios, es bonito. Pero también es más serio que estar en la ley. Es más serio que estar en la ley. Porque ahora si hablamos, si aquellos que incumplen la ley, su juicio será cuando venga. Nosotros no, nuestro juicio es todos los días delante de Dios. Porque Él nos está viendo. Él está observando nuestros pasos. Y no es porque quiera estar listo para castigarnos, no, porque quiere que caminemos con rectitud, con justicia, con santidad. Pero si no caminamos así, téngalo por seguro, dice, al que tomo por hijo, castigo, dice. Y al que amo, a ese castigo, dice el Señor. Entonces, yo digo, más serios con el Señor. Porque el castigo es hoy, ahora. ¿Nunca se ha puesto a pensar en eso? ¿Nunca se ha examinado que las cosas que nos acontecen en el día a día será por algo que hicimos mal? Mire, yo lo he visto y yo lo tengo comprobadísimo. Y por eso a mí las cosas en la vida no me toman en curva, porque yo digo, esto es por aquello. Y lo recibo y tomo lo que el salmista dice, aquel que Dios castiga, mejor que ponga su boca sobre el polvo, tal vez aún tenga misericordia. Entonces yo digo, está bien. Pablo, me acuerdo cuando una vez mi papá nos castigó y porque nos había hallado en la calle, vine yo, ¿verdad? Le dije, papá, él estaba furioso, yo sabía que dijera yo o no dijera nada, me iba a castigar, pero vine yo, me adelanté, le dije, papá, yo sé que hicimos mal, así que yo me quito la camisa y estoy de acuerdo que nos pegue. Me quité la camisa y me dio 2 hinchazos en la espalda. Entonces cuando viene eso, yo me acuerdo de eso, yo digo, papá, yo sé que tienes razón y merezco este castigo porque lo que hice no está bien y tengo que aprender. Fíjense. Entonces, el Señor vendrá y dará castigo. Y leamos solamente unos textos rápidos y finalizamos. Proverbio 10:30. Proverbio capítulo 10, verso 30. Leámoslo, dice la palabra de Dios, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Oiga eso. Y eso que no quisimos leer cuando dice la Escritura, mas los impíos serán desarraigados. No quise leer eso, porque es más duro. Leamos Hebreos 2:3.
Hebreos 2, 3. Hebreos capítulo 2, verso 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí nos está hablando de descuidar la salvación que nos ha sido dada. Y Jeremías 11:11. Jeremías, libro de Jeremías, versículo 11:11, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Y eso está hablando sobre el pueblo de Israel, que habían violado el pacto de Dios, ¿se acuerdan? Que si obedecían la ley y servían solo a Dios, Él los habría de bendecir, pero si no les servían, si no obedecían sus mandatos y se iban tras dioses ajenos, les dijo, entonces vendré yo y destruiré vuestra tierra y los echaré fuera de ella, dice, a todas las naciones alrededor de vosotros. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y oiga lo que dice ahí, y clamarán a mí y yo no los oiré. Ahí es donde me encanta aquella alabanza de los hermanos voceros de Cristo, la que se llama La historia de Benito, en que allí se ve representada en verdad esa verdad, en que Benito conoce al Señor y empieza a servirle, empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, pero después cae en pecado y anda en pecado, y la iglesia ora y clama por él. Al tiempo el Señor lo vuelve a llamar y Benito viene, pero esta vez ya viene con engaño, porque ahora él viene creyendo que puede jugar con Dios en aceptar hoy, reconciliarse hoy y caer mañana. Y así va Benito, y cae y vuelve a reconciliar, hasta que un día dice, Dios dejó de oírle. Y él, ante su oración, lo único que encontraba era oscuridad y eterno silencio. Entonces viene tal la desesperación de Benito, que dice la alabanza en los hermanos voceros de Cristo, que como Judas va y se ahorca de un árbol. Así. Entonces, ahí ellos dicen, no dejemos, no perdamos, dicen ellos, la salvación dada por Dios, por cosas que no valen la pena. Que lo mismo les digo a ustedes, no perdamos la salvación que nos ha sido dada por no dar frutos dignos de arrepentimiento. Un verdadero creyente lo demuestra con sus vidas, con sus hechos. No hay creyentes de incógnito, no hay de aquella película, ¿verdad? Cristianos de la secreta, no, que nadie sabe que soy cristiano, no, soy de la secreta, no existe eso. El que es creyente es creyente, como dice el hermano Dago, el que es perico es verde donde sea, dice. Entonces igual nosotros somos creyentes, demostrémoslo, donde quiera que estemos, aún donde odien a los cristianos, seamos cristianos. Amén. Cerremos los ojos, vamos a orar.